Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en el canal de Eshi. Tanto si nos escuchas como si nos ves, esperamos que te podamos aportar una información siempre con una base científica, fidedigna, de la mano de una profesional que nos ayuda y participa en este canal, aportando conocimiento básicamente para profesionales del ejercicio físico orientado a la salud normalmente y, como no, también para personas que están atraídas por los temas de los que hablamos. Hoy trataremos aspectos relacionados con aquellos complementos, con los suplementos que tan de moda han estado siempre y que seguramente ahora, más que nunca, en parte por las redes sociales y en temas como los que hoy vamos a centrar, que tienen que ver con la longevidad y la calidad de vida a partir de una cierta edad, personalmente creo que estamos infointoxicados, que hay demasiada información y que muchas veces no sabemos al final a quién le tenemos que hacer caso y qué nos tenemos que tomar si es que te quieres tomar algo. Y para ello hoy nos acompaña la doctora Gloria Sabaté, doctora en farmacia, especialista en medicina anti-envejecimiento y genómica nutricional, cofundadora de Salengei y directora responsable, de la unidad anti-aging y de longevidad en la Clínica Planas de Barcelona. Hola, Tony, Doctora, ¿qué tal? muchas gracias antes que nada por estar aquí. Como le digo a muchos de los participantes, de los compañeros, de los profesionales que están en este canal, sé que lo más valioso para vosotros es el tiempo, con lo cual os agradezco siempre muchísimo que os toméis pues una hora o dos para estar con nosotros y sobre todo con ese espíritu de que, como decía antes en la introducción, quien nos vea pueda tener una información fidedigna, sin sesgos, basada en la ciencia, pero sobre todo de personas que, como tú, lleváis tanto tiempo en el ámbito del cual vamos a hablar. Y después de esta breve introducción de presentación que he hecho de ti, y antes de empezar a tratar el tema de hoy, me gustaría que tú misma nos dijeras un poco de dónde... conozco bien el punto en el que estás. ¿De dónde viene este punto? ¿Cuántos años hace que estás en el ámbito de la longevidad, de Claro. cuidar de personas que tienen ese interés por envejecer mejor, mantenerse en las mejores cualidades físicas posibles de salud durante más tiempo? ¿Y dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo? Casi diría muchísimo. Pero si lo cuantificamos, diría que aproximadamente desde el 2000, 2003, aproximadamente, o sea, 20, 25 años, bien, estoy en este mundo y empecé trabajando en un laboratorio, bueno, empecé, de hecho, mi carrera, no quiero remontarme tan lejos, pero en el tema de la analítica, de los análisis, y dentro de los análisis justamente empezamos a hacer analíticas de antienvejecimiento para la primera clínica que se montó en España, que era la Clínica Planas de Medicina Antienvejecimiento. Sí. Entonces, trabajando en el laboratorio, puse a punto con otros colaboradores del laboratorio métodos de análisis de estrés oxidativo, perfil de ácidos grasos. Luego vino todo el tema del genoma, todo el tema de los polimorfismos, la microbiota intestinal y el análisis de la microbiota. Y al empezar con todo el tema analítico y de pruebas para valorar el estado de los pacientes en este aspecto que entonces era novedoso, fue cuando de repente me interesé ya no por la prueba en sí misma, sino por la interpretación de la prueba. Porque era inherente. El médico recibía el resultado de un paciente con la 8-deóxido de guanosina elevada o con una oxidación de malonildealdehído elevado, es decir, parámetros de estos que suenan así como muy rocambolescos, Sí. y me decía, ¿y ahora qué hago con el paciente? ¿No? Era muy novedoso. Entonces, claro, allí yo empecé a interesarme por la interpretación de la prueba.
Si un paciente tenía el ácido esteárico en su perfil de ácidos grasos elevado, ¿qué tenía que decirle? ¿De dónde venía ese ácido esteárico? Y ahí es donde empecé yo a interesarme por esa parte, y fue cuando estudié el primer máster, de hecho el primer máster que se hizo en Europa de medicina antienvejecimiento, que lo organizó la Universidad de Charleroi. Pues ahí es cuando yo empecé a estudiar, y de hecho estudié con el doctor Iván Ibáñez, que hoy también forma parte del equipo de anti-aging de la Clínica Planas. La Sí, clínica. De alguna manera, 25 años dedicados en tu profesión, sí, en tu currículum académico. Eres formadora en también. bastantes universidades, docente en este ámbito, pero como siempre digo, una persona docente que en su día a día trabaja e investiga sobre el tema del que trata y del que habla. Que yo creo que eso siempre marca a nivel de docentes una gran diferencia, ¿no? Yo creo que con lo que has dicho, seguramente en primera persona podrías explicar y daría para otro podcast cuál ha sido la historia del interés por parte de las personas y por parte del cuerpo médico sanitario del envejecimiento, ¿no? Has vivido 25 años de historia. Correcto. Y ahí te preguntaría, ¿cómo ves tú hoy, con todos estos antecedentes? Y discúlpame porque hoy seguramente habrán palabras que con mi dislexia me van a salir mal y tendrás Bueno, que corregirme. me salen mal las veces las palabras. Me tendrás que corregir, pero ¿en qué momento estamos ahora? Que seguramente yo por mi edad incluso tengo mis sesgos y me interesa mucho el tema. Entonces, ¿en qué momento crees que estamos ahora en el ámbito del antienvejecimiento, de la medicina relacionada con el envejecimiento? Ya no sé tampoco muy bien cómo llamarle. Bueno, en realidad hoy sí que al principio hablábamos mucho de anti-aging, ¿no? Pero hoy se habla bastante más, el concepto como que ha cambiado, y se habla de longevidad. Sigue siendo lo mismo en realidad, lo único que ahora estamos hablando más de longevidad. Y sí que hay una historia y un recorrido. Hay cosas que no han cambiado en la apuesta de mejora de salud. Hay cosas que no han cambiado, simplemente se han depurado. Pero hay cosas que ahora, a nivel de pues, inteligencia artificial y tecnología, sí que está empezando a cambiar. Entonces, digamos que durante muchos años pues nos hemos basado siempre en la medición, en pruebas, en lo... Obviamente hay que hacer pruebas analíticas, hay que hacer estudios genéticos y interpretación genómica, hay que hacer diferentes pruebas, pero una vez tenemos esas pruebas, lo que hacemos es, digamos, interpretarlas para poder realizar los consejos adecuados. Por ejemplo, la genómica nutricional es una disciplina que estudia el impacto de los alimentos de nuestra dieta o de los ingredientes de nuestra dieta, ese impacto en la expresión de nuestros genes. Y por lo tanto podemos individualizar mediante un estudio genético, podemos entender de qué manera determinadas personas van a responder de forma diferente a determinados componentes de la dieta, incluso en su respuesta metabólica. Por ejemplo, el gen FTO está relacionado con la obesidad. El gen de la metiltetrahidrofolato reductasa está relacionado en cómo metabolizamos el fólico. La interacción, o por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa siempre ancestralmente fuimos intolerantes a la lactosa, pero en la evolución de la especie humana ha habido poco a poco lo que se llama la tolerancia a la lactosa. Gente que genéticamente se ha adaptado a ese inicio de consumo de lácteos, que pues nos reventamos hace 5.000 años, pues que se adaptaron.
Y ahora podríamos decir que hay los tolerantes a la lactosa. Por lo tanto, el cómo impactan determinados alimentos o nutrientes, el azúcar, en este caso la lactosa, en un determinado paciente va a ser diferente en función de su genética. Si entiendo bien, este campo de la genómica, has dicho, ¿verdad? ¿Estaría relacionado, y perdona la pregunta quizá ignorante, pero con la epigenética? ¿La epigenética es un paraguas mayor? Todos estos elementos que nos envuelven en nuestro día a día y que gran parte de ellos nos resulta difícil de poder combatir, ¿no? Los elementos que tiene dentro la pasta de dientes, los plásticos de las botellas, el propio estrés, el hábito del día a día en la sociedad actual, todos estos elementos que conforman, más allá de lo que yo ya traigo de casa como epigenética, ¿qué relación tiene con lo que estabas explicando? Bien, la epigenética de alguna manera es el impacto del medio ambiente sobre nuestros genes. Y lo voy a explicar de forma muy sencilla. Imaginaros, por ejemplo, que sois pianistas o sois músicos y queréis tocar una pieza, ¿no?, en el piano y tenéis una partitura. En esa partitura, hablemos de la partitura como si fueran nuestros genes, ¿no?, lo que está escrito, que se supone que ha de ocurrir en nosotros, ¿no? Pues normalmente pues yo tengo los ojos marrones, ¿no?, lo que se supone que es mi organismo, o que yo fabrico más colesterol o menos colesterol, etc. Esa partitura no cambia, pero imagínate que en un momento dado yo quiero hacer una anotación en la partitura y se me abre la pluma, la tinta se cae y se mancha esas notas. Debajo de la mancha, la partitura sigue, no ha cambiado la secuencia del ADN. Pero si yo ahora quiero interpretar esa partitura, la voy a interpretar de forma diferente. Desde luego. Entonces, el ambiente son las manchas. La metilación del ADN son las manchas. Y según nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, lo que hagamos, eso puede impactar en nuestra partitura. Pero ojo, algo que la gente a lo mejor no es muy consciente y yo creo que es muy importante, incluso de cara a las futuras generaciones, porque hay muchos estudios que lo corroboran. Después de épocas de hambruna o personas que han estado viviendo un estrés muy importante, se ha visto cómo esas manchas sobre el ADN de ese individuo impactan en la salud de la futura generación suya. Es decir, si yo pasé hambre por una guerra y estuve pues pasando penurias, hambre, psicológicas, lo que fuera, y luego me quedo embarazada, marca a las nuevas generaciones. generaciones. La epigenética, las marcas que yo he impreso en mi ADN, va a influir en la salud de mi bebé y de la bebé de mi bebé, es decir, de mis nietos. Problemas de obesidad, problemas, digamos, del metabolismo, problemas mentales que puedan tener mi descendencia, será por el impacto ambiental que yo tuve. Entonces, quizá de la misma manera, si cuidásemos dentro de nuestras posibilidades, nuestro hábito de vida actual, podríamos estar asegurando también mejores hábitos de vida de nuestras próximas generaciones. Más que hábitos, evitaríamos problemas de salud de nuestras futuras generaciones. Pues eso es una gran responsabilidad, porque yo al menos hasta ahora, cuando procuro cuidarme, siempre he pensado en que me estoy cuidando yo. Exacto. Con lo cual, con lo que estás diciendo, la responsabilidad aún es mucho mayor. Y sobre todo en los jóvenes, porque de alguna manera el joven piensa en, yo
O sea, ni siquiera piensa en hacerse mayor, No, no, obviamente, no porque piensas. no está en su imagen Corto el decir plazo. cuando es corto plazo, pero en ese corto plazo ni siquiera piensa que lo que haga hoy afectará a cuando, y no solo la mujer, porque quizás he dado a entender que si yo me quedo embarazada, como que ahí está toda la culpa, ¿no? La culpa si yo lo he hecho mal previamente, ¿no? No, porque la semillita la pone él. Sí, sí. Y esa semillita también puede tener un impacto en su epigenética, digamos, Genómico digamos el impacto epigenético aquí también podría estar. Y por eso es muy importante la alimentación prenatal, es decir, o prenatal. Antes de querer tener un hijo, debería empezar a alimentarme bien. alimentarme bien. Quizá ya lo has explicado, pero como era una de las preguntas iniciales para sentar una buena base de la conversación, por si acaso te digo si nos podrías explicar qué es la nutrigenómica y cómo influye en la personalización o sea, cómo influye la personalización de la dieta y de estos hábitos en nuestra vida, en una vida quizá más larga o al menos más saludable en los años que vayamos a vivir. Bien, sabiendo o teniendo el conocimiento de nuestra genética que de alguna manera puede estar vinculada con la alimentación que hacemos, podemos de alguna manera realizar un consejo mucho más personalizado en el paciente, de decirle, mira, en tu caso vas a necesitar más vitamina D porque o no eres capaz de metabolizar, bueno, más que metabolizarla, sabemos todos que el sol lo absorbemos a través de la piel, o la vitamina D se forma a través del sol que impacta con nuestra piel. De ahí hay una síntesis de unos precursores de la vitamina D. De la síntesis del precursor, ¿vale? Luego llega una enzima que lo transforma y lo hidroxila. Luego un transportador. Luego otro enzima que lo vuelve, digamos, a añadir otro, tenemos el 25-hidroxi, el 1,25-hidroxi, y enzimas, transportadores y al final el receptor de la vitamina D, ya sea en el tiroides, ya sea, digamos, en los diferentes órganos diana, ya sea en el hueso, etcétera. Pues todos esos pasos para que llegue al receptor, hay enzimas, hay transportadores que están codificados por una serie de genes y por lo tanto, si yo tengo un polimorfismo, es decir, un cambio en una base de este gen, pues de alguna manera voy a hacer esa pequeña función mejor o peor. Al final, esa es una de las razones por las que muchas veces la gente toma vitamina D y dices, o cree que tomando el sol es suficiente, y luego resulta que tiene niveles bajos de vitamina D. ¿Y por qué no todo el mundo responde? Hay gente que necesita 1.000 unidades internacionales, gente que necesita 2.000, 4.000, 5.000 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, ni siquiera de forma oral, va a realizar el metabolismo De la misma manera. de la misma manera. Y entiendo que esto, estás hablando acerca de la vitamina D, ocurre Como ejemplo. absolutamente con todo. Bueno, con todo no, pero digamos vitaminas del grupo B. Ya sé que las vitaminas del grupo B, muchas se sintetizan a nivel intestinal por la microbiota y por eso es importante tener también en cuenta la salud de nuestra microbiota intestinal y de ahí, pues obviamente lo que comemos, porque somos lo que comemos y de la microbiota depende de lo que comemos, pero al mismo tiempo hay una serie de vitaminas, como por ejemplo el ácido fólico. El ácido fólico, para ser activo, el ácido fólico se llama ácido fólico porque viene de folia, de las hojas, es decir, pues lo podemos encontrar en las ensaladas, en la verdura, el ácido fólico. Este fólico, para que sea activo, debe transformarse en el fólico metilado. Y eso lo hace un gen, bueno, una enzima codificado por un gen. Justamente el que comentaba antes, el de la metiltetrahidrofolatorductasa. Vale, si tenemos un polimorfismo o varios polimorfismos en ese gen, pues lo que nos puede ocurrir
es que no transformemos el ácido fólico en la forma metilada. Si no lo transformamos en la forma metilada, no conseguiremos reducir la metionina. Digamos, la metionina se transforma en homocisteína y cuando tenemos unos niveles de homocisteína elevados, posiblemente sea porque el fólico no se ha transformado en su forma metilada, que consigue transformar, digamos, la homocisteína tiene diferentes vías de degradación, una es vía la betaína, otra es vía también con la metilcobalamina, digamos la vitamina B12 metilada, también muy importante, con la vitamina B6, es decir, necesitamos vitaminas para corregir los valores de homocisteína elevados. Pero esto está relacionado con nuestra genética y habrá gente que tendrá la homocisteína normal o dentro de los valores óptimos, inferior a 10, Sí. o habrá gente que tendrá homocisteína elevada. Y esto es algo tan simple como que se puede corregir con las vitaminas. Pero sabiendo la genética del paciente, podremos saber si necesita B12 metilada, fólico metilado, betaína o mix B6. Si lo entiendo bien, si quisiéramos hacer un buen trabajo con una buena base científica, como comentaba antes, debemos tener en cuenta esta base genética, nuestra salud intestinal, hay que integrarlo y todo. cómo funciona en nosotros todo este círculo, ojalá virtuoso, que has descrito también, para que al final, por ejemplo, una homocisteína alta, alterada, ¿qué efectos puede tener una persona? ¿Una homocisteína elevada? Sí. Vale. La homocisteína elevada está relacionada con patología vascular, está relacionada con deterioro cognitivo. Diría que son las dos principales. Te diría que son dos de los elementos, entre tantísimos, más importantes a la hora de hablar de longevidad, desde luego, en especial, bueno, cualquiera de los dos, pero desde luego el deterioro cognitivo que tanto miedo da conforme sabemos que vamos a vivir muchos más años que nuestras generaciones anteriores y que justamente esos más años en muchos casos comportan este deterioro cognitivo, con lo cual aún me resuena más con tus palabras el hecho de cuando queramos saber acerca de nuestra salud y nos interese la longevidad, no basta solo con quedarnos en una primera capa, hace falta poder tener cerca a algún profesional, en este caso como tú, que sea capaz de evaluar por un lado, interpretar, como bien decías al principio que te ocurría cuando empezaste con tu carrera y los médicos, interpretar para tomar una acción adecuada, ¿no? Yo comentaba antes la cantidad de información que en las redes sociales tenemos a día de hoy, en los blogs, en los podcasts, muchos como este, y que nos pueden llevar a tanta confusión. Y escuchándote, por un lado, lo explicas fácil y muy claro, ¿no? Y por eso preguntaba, ¿qué resultado puede tener en un solo ejemplo de los que has puesto un valor alterado para una persona que al final muchas de las personas que nos van a escuchar o ver, o incluso los profesionales del ejercicio físico que pueden escucharnos y ver, lo que van a querer es entenderlo para poder recomendar qué hacer a sus clientes, que como bien has dicho antes, para ti son pacientes y que quizá el mejor consejo es, en todo caso, tienes que conocerlo, pero sobre todo para poder acabar derivando a una persona profesional como tú, a esa persona que está interesada por la longevidad. Y has dicho algo más también, que es esa visión integradora de todo, ¿no? Nosotros en la escuela siempre hablamos de la capacidad que deberíamos de tener, por ejemplo, los entrenadores, de poder disponer de un equipo multidisciplinar y que cada uno sepa dónde empieza y dónde acaba su competencia, incluso legal, y de conocimiento, porque es imposible que una sola persona pueda ser capaz de conocer todo y ocuparse ella sola de todo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Por eso a mí me gusta más hablar de equipo. Por ejemplo, nosotros pues tenemos nuestro equipo, está formado por un entrenador
personal, Paco Cascajosa, está formado por el doctor Iván Ibáñez, que él es el responsable de todo el tema del metabolismo. Por otro lado, pues yo llevo un poco la parte de la interpretación de las pruebas analíticas y la recomendación nutricional y de suplementación, pero a lo que al principio me decías que ha cambiado, a dónde estamos, ahora se están introduciendo otras cosas como la medicina regenerativa, se están introduciendo cosas como la cámara hiperbárica, como la hipoxia intermitente, como que seguro que hay muchísima gente que lo ha visto en internet, lo de ponerse en baños de hielo, el frío, el calor. Obviamente el ejercicio físico siempre ha sido una herramienta imprescindible en longevidad. Y si quisieras que hiciera un paréntesis de hablar por qué tan importante el ejercicio. Sí, claro bueno, que sí, somos una escuela de formación de profesionales de ejercicio físico. No. Mira, para nosotros y para muchos de, por ejemplo, nuestros alumnos, los alumnos que tenemos en el área de ejercicio físico y salud, muchas veces tienen el miedo, especialmente cuando empiezan, después ya no, pero cuando empiezan, de cómo me voy a relacionar con un profesional sanitario, cómo me gano su respeto, cómo encuentro mi hueco, porque todo el mundo, y afortunadamente los profesionales sanitarios cada vez más, derivan, se interrelacionan con un nexo en común, que es considerar el ejercicio físico como parte fundamental de cualquier tipo de tratamiento o de ayuda o de estilo de vida. Con lo cual, tu visión desde tu lado nos va a interesar mucho, seguro. Es fundamental, fundamental. Hay que pensar que, ¿cuáles son los miedos que, por regla general, debería tener una persona frente a su envejecimiento? Cuando yo le pregunto a una persona cómo te ves y cómo quieres envejecer, una de las que has dicho antes, la memoria, para mí es fundamental, porque dices, si no tengo memoria y no me acuerdo de las cosas ni de las personas, ¿para qué voy a salir a la calle? Y yo quiero salir, o sea, si yo me veo yo en el futuro con más años, que quiero ver es una persona independiente mentalmente que pueda decir quiero ir aquí y allá, pero el quiero aquí y allá me hace falta cabeza y cuerpo. Sí, sí. Ya no me preocuparán las arrugas, ya no me preocuparán otras cosas, pero me preocupará qué quiero hacer y hacerlo de forma independiente. En algunos momentos con algunos compañeros en este mismo podcast hemos hablado, por ejemplo, de un concepto como la salud funcional. Poder ser autónomo hasta el día antes de morir. Exacto, totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo envejecemos a nivel físico? Pérdida de masa muscular y pérdida de masa ósea. La gente, dicen, ¿se cae porque se rompió antes o se rompió porque se cayó? Por la general se rompen antes de caerse. Por lo tanto, los huesos han de estar, idealmente hemos de conseguir no llegar a osteoporosis, quedarnos en osteopenia como máximo. Y luego a nivel muscular, lo que mueve la musculatura, lo que mueve el esqueleto es la musculatura. Sí. Entonces, digo muchas veces, las clásicas sentadillas, eso es un ejercicio que tenemos que ser capaces de hacer hasta el final, ¿vale? Sí. Pero esa musculatura procede de toda esta parte, glúteo y espalda. Sí, de una cadena posterior. Exacto. Por lo tanto, el esqueleto sin musculatura no es nadie. Y no solamente eso, la parte de fisio. Porque a lo largo de los años y por un mal cuidado, la columna no solamente se va achicando, por eso perdemos altura, por el tema obviamente de la pérdida de masa ósea, pero al mismo tiempo muchas veces mucha gente mayor está experimentando mini fracturas
que hacen que las vértebras cada vez estén más chafadas. Y ahí es donde empiezan pues todos los dolores. El dolor, la pérdida de movilidad, la pérdida de movilidad. igual la pérdida de autonomía, esa salud funcional desaparece, necesito de otros. Exacto. Llega un momento que mi condición para poder vivir en el día a día como había hecho hasta siempre desaparece. Por eso la parte ejercicio, fisio, Es ambos, fundamental. un osteópata, un quiropráctico, todo esto es fundamental. Va de la mano. Mira, antes hablabas de esos inicios, de la valoración, datos de valoración que alguien como tú tenía que saber interpretar para poder responder y qué hacer con esos datos. Si no, al final te quedas solo con un dato y no sirve para nada, ¿no? Claro. Y yo hemos hablado de la salud cognitiva, y siempre en algún momento dado, durante todo este tiempo, a mí me ha ido apareciendo que uno de los valores que marcaba la longevidad o la salud de la persona conforme se hacía mayor, y sigue siendo uno de los valores que se evalúan, creo yo, y también te lo quería preguntar, en cuanto a la salud de esa persona y su longevidad, tiene relación con los telómeros. Uh-huh. Tiene relación con los telómeros, con la telomerasa. Decía antes que me iba a equivocar con más de una es normal. palabra, seguro. En el proceso de envejecimiento. Claro, quisiera preguntarte si podemos influir en los telómeros, en la salud de nuestros telómeros, si hay algo que pueda influir en positivo, ya sea complementos, suplementos, nuestro hábito de vida, nuestra dieta, el entrenamiento. ¿Podemos? Bien, sí, podemos. Los telómeros son secuencias del ADN que están al final del cromosoma. Y una manera muy típica, seguro que más de uno ha escuchado cómo lo explica la mayor parte de la gente, es, hemos de pensar los telómeros como los cordones de los zapatos que protegen la punta terminal. El plastiquito del final. El plastiquito del final, vale. Pues este plastiquito del final son los telómeros al ejemplo de los cromosomas. ¿Qué pasa? Cada vez que una célula se tiene que dividir para producir una nueva célula, lo que hace es copiar. Es decir, a ti si tú tenías el pelo castaño, de repente cuando tienes que hacer nuevo pelo, no te sale rubio, ni te sale rizado si lo tenías liso. Es decir, copia tu información genética y hace una nueva célula. El problema es que cuando copia, hay una parte de ese telómero que se acorta porque no lo copia todo. Con lo cual, cada vez que se hace una duplicación, una nueva célula, el telómero cada vez es más corto. Y cuando los telómeros ya son muy cortos, la célula ya no se puede dividir más y muere. Y por lo tanto, esto es un reloj biológico. Es nuestra edad biológica. Sí. Y este tipo de analítica se puede hacer y podemos saber cuál es nuestra edad biológica. Es una de las analíticas. Una de las analíticas sería valorar nuestros telómeros para poder saber qué edad biológica, en qué edad biológica estamos. Exacto. A diferencia de lo que dice nuestro DNI. Exacto. Esa es una manera. Luego tenemos la otra manera de verlo, que tiene que ver con la metilación del ADN. Cuando hemos hablado de epigenética, cuánto daño hemos acumulado en nuestro ADN, y sería la valoración de la metilación del ADN. Y también podríamos obtener una edad en función de la metilación de nuestro ADN. Por lo tanto, tendríamos la edad del acortamiento telomérico, es decir, del celular, y la edad epigenética. Pero en realidad podríamos decir que no hay dos edades biológicas. Podríamos decir que en base a nuestra microbiota intestinal tenemos otra edad, porque se han estudiado patrones desde los bebés, qué tipo de flora bacteriana tienen, a los mayores, ancianos, qué tipo de flora tienen, y se ha visto que los ancianos más longevos
tienen un tipo de flora más propia de los jóvenes, no bebés, pero más propia de los jóvenes. Es decir, incluso podríamos hablar de una edad de nuestra microbiota. También podríamos hablar, cuando se hacen pruebas físicas, de una edad física, es decir, cuánta ¿Cuánta fuerza puedo tengo? yo, exacto, cuánto puedo levantar esa fuerza también. ¿Cuánto puedo resistir? ¿Cuánto Cuánto puedo puedo moverme? resistir los METs, por ejemplo, a nivel Sí, cardiovascular. Es decir, que también hay otras métricas que nos podrían estar diciendo nuestra edad. Cuando hacemos, por ejemplo, un tanita, que nos pesan y sí, miramos pues nuestra composición corporal, etcétera, ahí también sale un indicador metabólico de tu edad. sí. Es decir, que no hay una única edad biológica, sino que va a depender de muchas partes de nuestro organismo. Y la suma de todas podrían dar la edad biológica final. Pero todas son importantes. Desde luego. Sobre todo cuando queremos evaluar a la persona que tenemos delante y poder Exacto. tener una buena base para empezar a trabajar con esa persona cuando pensamos en la longevidad de esa persona y la calidad de vida de los años que le quedan, ¿no? Ujú. Pero volviendo a la pregunta, en cuanto a los telómeros, decías que sí podemos hacer cosas Sí, para la salud de esos finales de cordón, de esos exacto. Te plastiquitos. agradezco que me No, 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 refresques. Sí, no, no, sí. porque todo lo que has dicho está relacionado Claro, íntimamente y claro. es apasionante, ¿no? Entonces, Sí la es buena posible. noticia es que es posible. ¿Qué Sí. podemos hacer? Bueno, a ver, obviamente estilo de vida. A ver, ¿cómo lo diría yo? Em, si explicáramos, a mí me gusta muchas veces poner un ejemplo de una película que se llama In Time, que no sé si la ha visto todo el mundo, la película In Time. La Vale, buscaremos. es una película muy curiosa porque los protagonistas, o digamos los que están en esta película llevan como un reloj. ¿No? Bueno, llevan un reloj y en ese reloj les marca el tiempo de vida que les queda. No sé si me gustaría tener ese reloj. Pero en función de lo que hacen, pueden, digamos, ganar o perder tiempo, ¿vale? Y de alguna manera nosotros, desde que nacemos, en función, podríamos, si hablamos de los telómeros, si hablamos de nuestra longitud telomérica, podemos decir como si hubiéramos tenido una herencia. Nacemos y la longitud de nuestros telómeros puede tener, no sé, 10.000 pares de bases, ¿vale? Pero a medida, o no, en realidad, en el momento de la gestación, yo creo que tenemos unos 10.000 pares de bases. Y ahora te lo estoy diciendo así como muy aproximado, ¿eh? En el momento que nacemos, igual ya tenemos 5.000 pares de bases. Porque Hemos perdido. hemos perdido, claro, la división celular que ocurre durante la formación del embrión, el crecimiento y tal. Ha habido muchísima división celular Es allí. brutal y Es ahí se brutal. van Ahí acortando se cada vez que se acortan muy duplican las rápido. células. Pero ya cuando nacemos, la división celular ocurre más lentamente y podemos tener unos telómeros, podríamos decir, pues de 5.000 pares de bases. En función de cómo nos comportamos a lo largo de nuestra vida, pongamos el ejemplo de uno que está todo el día gastándose esa pasta, hablando de herencia, ¿no? Hemos heredado pues tantos pares de bases, ¿no? Esta longitud telomérica. ¿Y cómo me voy a gastar yo esta longitud telomérica a lo largo de la vida, ¿no? Me voy al casino, me drogo, tomo alcohol, etcétera. Hago todo lo malo o no, yo controlo el estrés, me cuido, etcétera. Es como una especie de ahorro, ¿no? Entonces, uno quizás no pueda vivir más desde ese concepto dependiendo de lo que ha heredado y cómo conserva esa herencia o cómo conserva ese material genético de no perderlo de forma rápido, Sí. ¿vale? Pero llegado a ese punto que el estilo de vida lo único que puede hacer es alargar el máximo, digamos, tu ahorro,
el banco, es decir, el clásico Los que no ahorros gasta. que yo tengo en la cuenta. Exacto, los ahorros que yo tengo en la cuenta y me gasto lo mínimo Mi posible. saldo positivo. Exacto. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar eso? Y luego está el decir, ¿puedo hacer algo más para que, al revés, genere dinero? Sí, Que sería alargue los telómeros. podemos. Se puede, suavemente, ligeramente. Hoy en día, obviamente, hay muchos investigadores que están estudiando para alargar, digamos, más, incluso genéticamente, los telómeros. Pero de lo que se ha visto que activa la telomerasa, porque nuestras células, la mayor parte de nuestras células, las somáticas, cuando nacemos dejan de activar la enzima telomerasa. Y por lo tanto, la enzima telomerasa es la enzima que se encarga de alargar los telómeros. Sí, Pero nuestras células mayoritariamente no tienen activa la telomerasa. ¿Por qué las células madre precisamente viven más tiempo? Porque las células madre tienen activa la telomerasa, ligeramente más activa, ¿vale? Entonces, esas células tienen la capacidad de vivir más porque tienen la capacidad, la enzima telomerasa es aquella que cuando se cortan estas bases, se caen en la división. La telomerasa es la enzima como que si cosiera parte de ese plástico al cordón del zapato. sí. Entonces dices, bueno, pues si tenemos una enzima que es telomerasa, si la activamos, conseguiremos reparar todos los telómeros o todas las bases que yo he ido perdiendo. Sí. Bajo ese principio se ha visto, por ejemplo, que la vitamina D activa ligeramente la telomerasa. Determinados principios activos pueden llegar a activar la telomerasa y en concreto se ha visto, hay un suplemento que se llama TA65, que es muy caro, que digamos en este caso no es para todos los públicos, pero es un extracto del astrágalo que se ha visto, obviamente hacen falta toneladas de astrágalo, me ha hecho mucha gracia cuando la gente me ha preguntado, oye, si me tomo astrágalo, ¿Será lo mismo? ¿será lo mismo? No, o una infusión de astrágalo, no, astrágalos membranáceos no es suficiente porque hace falta toneladas para extraer este principio activo, que este principio activo además es volátil y además, pues claro, como es volátil, si no lo estabilizan bien, no sirve para nada, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que se ha visto es que este principio activo activa ligeramente la telomerasa, no de forma permanente. ¿Por qué digo esto de no forma permanente? Porque también, aquello típico de la confusión y la desinformación, Sí. mucha gente buscando pues en internet, redes sociales, etcétera, pues de repente se da cuenta, y es normal que se den cuenta de un aspecto, pero luego no lo clarifican, de que las células cancerígenas, ¿por qué viven eternamente? No sé si nos lo hemos planteado en este paralelismo, ¿no? Las células cancerígenas viven permanentemente porque precisamente tras 4 mutaciones activan la enzima telomerasa de forma permanente. Y eso les permite seguir viviendo eternamente. Claro, entre una célula cancerígena que tiene activa la telomerasa de forma permanente a activar mis células de forma ligera la telomerasa, como si estuviéramos hablando de una célula madre que no es una célula cancerígena, sí. Podríamos decir que activar ligeramente la telomerasa podría eventualmente alargar, es decir, como si ahorráramos un poquito más de dinero. Sí, 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 sí. Darnos un poquito más de vida. Ahora, de allí a vivir 140, 150, todavía hoy estamos lejos de eso todavía. De esos años y de esas noticias que cuando se habla tanto de longevidad, alguien dice, dentro de tantos años las personas van a poder vivir. Pues puede eso, ser, ¿no? puede ser. O sea, yo no lo descarto porque la ciencia avanza muy rápidamente. La inteligencia artificial va a hacer cosas en medicina impensables que hoy en día... Me gusta mucho que menciones, y lo has hecho varias veces, la IA ¿Sí? en tu campo, Sí. porque parece que es propia de otros campos, al menos a mí, ¿no? Y
y ya he tenido varias conversaciones muy ricas con profesionales de la sanidad que te están diciendo cuánto van a ayudar a las personas todas las aplicaciones que hay de la Claro. IA en vuestro campo, ¿no? Hasta ahora se reunían, pues, si teníamos la suerte que varios científicos súper expertos, llámale premio Nobel, se juntaran, pues de alguna manera iban a hacer algo muy positivo, porque juntos, tantos cerebros súper inteligentes y Sí. súper poderosos, pues podrían hacer algo, ¿no? Pero claro, es que el problema es que no todos podemos juntar nuestros cerebros físicamente, estando juntos, Sí. comentando, ¿y tú qué harías y qué tal? Y claro, esos cerebros no dejan de escribir documentos, publicaciones, etcétera, y la IA lo que hace es juntar toda la información. Algo que no lo puede juntar ni comunicando persona a persona. Sí, no. Es un trabajo que en general en todos los ámbitos permite tener una velocidad siempre y cuando obviamente esté bien nutrida de Claro, una buena obviamente tiene que estar información, bien nutrida, con esa exacto. base científica que en todo momento hemos ido repitiendo ese concepto que Que no tiene es que lo estar mismo, siempre hay que ir presente. con cuidado porque, por ejemplo, el chat GPT te da información útil, pero información que no lo es. Sí. Yo, por ejemplo, para todo lo que es búsqueda bibliográfica, si antes yo entraba en el Google y después del Google buscaba PubMed y todo lo que estaba en PubMed eran las publicaciones, y Sí. yo lo que tenía que hacer es leerme cada publicación Sí. para al final extraer una conclusión, y me tenía que leer la publicación entera, Y estabas un tiempo etc. para hacerlo. Y estaba un tiempo. Ahora, por ejemplo, utilizo una IA que se llama Open Evidence, que junta publicaciones de alto impacto, pues eso, no un blog de una red social No has o lo que dejado de sea. hacer el trabajo, pero hay una herramienta que Una te permite herramienta hacerlo en que menos yo le tiempo. puedo hacer la pregunta y me lee las publicaciones, me saca las referencias bibliográficas que ha consultado y me contesta la pregunta. Claro. También es cierto que si lo hiciera yo, seguramente sin tu conocimiento, como decías antes, ¿no? Tendría un valor, tendría una respuesta y poco más. A los profesionales os permite tener, igual que a otros profesionales, otras herramientas. Bueno, porque tú ya haces con la un pregunta criterio, inteligente y el criterio es con un fundamental. criterio que es el criterio el que te permite usar bien la herramienta, ¿no? Que es Exacto. vuestro caso. Ese matiz es muy importante. Primero diré que Open Evidence solamente está abierto a profesionales de salud, ¿vale? Por Muy lo tanto, importante. es importante. Y la segunda cosa, muchas veces he hecho la reflexión de para qué me sirvió estudiar farmacia, ¿vale? ¿No? Sí. He hecho la reflexión Sí. y he dicho, y yo siempre he concluido que es para tener criterio. Claro. Porque cuando tú lees un documento de lo que sea, un blog o lo que sea que leas, si no tienes criterio, no sabes si te pueden estar tomando el pelo con lo que dicen. Claro, antes hablaba de la intoxicación, esa cantidad de información que a día de hoy todas las personas de la calle disponemos y que llega un momento en el cual pueden pasar dos cosas, que no hagas caso de nada o peor, que le hagas caso a algo que no tiene ningún tipo de base de nada. Sí, no, y aparte de forma religiosa. Sí. Que hay veces... Sí. Así es. Hay gente que de repente depende de qué comunicador se encuentre delante, ese comunicador sea como digamos, Gurú. un gurú, alguien que dice, me ha abierto la mente, ¿no? Y de repente voy a ser, no sé, metodista o lo que sea, sin desmerecer ningún tipo de religión, ¿no? Que vemos a ese como nuestro Dios, ¿no? Y a partir de ahí lo seguimos a rajatabla todo lo que diga. Las redes sociales hoy en día lo que hacen es premiar, y empezando por la audiencia, premia a las personas que mejor comunican. Y como tú decías, tu conocimiento te dio ese espíritu crítico de saber destilar qué es cierto y qué no.
y obviamente los que no tenemos ese conocimiento, al final nos dejamos llevar porque el que tenemos delante comunica y el que mejor comunica actualmente muchas veces es el que... Pero cuando hablamos de salud, pues me sabe especialmente mal, ¿no? Y de ahí también darte las gracias de nuevo por estar aquí para compartir tu conocimiento y tu base y 25 años de experiencia en este ámbito que al final es lo que aporta esta credibilidad y el saber de verdad, ¿no? Mira, quería preguntarte, antes ya has dicho algunos de esos comportamientos que en el fondo muchos de nosotros ya sabemos que nos están condenando en pequeñas dosis, ¿no? A tener al final pues una peor calidad de vida. Y digo condenando en pequeñas dosis porque si hoy fumando un cigarro muriera al momento o tuviera algo evidente, Exacto. muy Muy evidente, evidente pues sería culpable. quizá dejaría de fumar al momento. Pero como no es así, y el placer en corto plazo que me supone, por ejemplo, el fumar, el tomarme una copa, cantidad de pequeñas cosas que hacemos, ¿no? El leer por las noches, el entrar en las redes sociales antes de ir a dormir, etcétera. Te quería preguntar qué hábitos de vida, qué cosas hacemos que tú puedes ver en consulta, que muchas veces incluso pues banalizamos, normalizamos y que nos están perjudicando, especialmente cuando hablamos de longevidad. Claro, yo diría que muchas son obvias, lo que pasa que igual son obvias para mí, que llevo mucho tiempo en esto, y igual no son tan obvias para otra persona, ¿no? Claro, si yo digo a cualquiera que me esté escuchando, pues el consumo de ultraprocesados, ¿qué son los ultraprocesados? Pues comida envasada, que hay comidas envasadas que están muy bien, ¿eh? Digamos que una verdurita cocinada al vapor y envasada al vacío está bien, pero cuando digo ultraprocesados me refiero pues a esas cosas que están como para calentar en el microondas desde el punto de vista un congelado, que le añades esta salsa, el no sé qué, el no sé cuántos, ya le al microondas que ya me lo como, ¿no? Comidas ultraprocesadas, exceso de grasas saturadas, y grasas saturadas es carne, embutido. Hace años me acuerdo que de repente salió una alarma de que se había hecho un estudio que las personas que consumían más grasa o carne, incluso de cerdo, y de ahí los embutidos, pues tenía mayor riesgo de cáncer y de muerte, digamos, menos longevidad, ¿no? Como lo diríamos ahora. Y bueno, claro, como que en España hay buenas producciones Sí. de pues cerdos y embutidos y todo esto, pues se levantó la alarma Una polémica. una polémica para no alertar a la población, porque claro, dejaremos de consumir embutidos y la economía se nos va abajo, ¿no? Ya. Pero sí hay mucho detrás de esto que es cierto. La grasa, sobre todo saturada, es mala. Y esto lo digo también porque me he encontrado, y que igual a lo mejor me querías preguntar después, pero lo enlazo. No te preocupes. Con la situación de que me he encontrado algún profesional de la salud Sí. que de repente pone una dieta diciendo que es la mejor del mundo mundial, Sí. una dieta cetogénica basada en grasas. Sí. ¿Vale? Sí. No un solo profesional, es bastante habitual y de hecho la dieta cetogénica y ahora la dieta carnívora creo que están muy de moda. De moda, vale. Pues para mí es una moda que hay que preguntarle al Open Evidence, el que ahora tenga dudas, que busque literatura científica, ¿vale? Y literatura científica de alto impacto. Y se dará cuenta La evidencia. de la evidencia, ¿vale? Y aquí también quiero, quizás junto cuando tengo ese cerebro que lo quiero decir todo y digo, ¿cómo reclasifico la información? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo explico esto por fracciones? Vale, me dejaré esa fracción para el final, espero no olvidarme.
La dieta cetogénica, y ahora me he ido quizás a otro punto, No te ¿no? preocupes. La dieta cetogénica, Estábamos ultraprocesados. ultraprocesado, Ahora hablamos de grasas saturadas y un paréntesis, dieta cetogénica. y dentro de las grasas saturadas, dieta cetogénica, ¿vale? La dieta cetogénica, en cualquier caso, por consumo de proteína en exceso o más proteína o más grasa, puntualmente puede ir bien para bajar peso, puntualmente, pero no para llevarla a largo plazo, mantenida en el tiempo, porque eso favorece la inflamación. Otra gran palabra últimamente que aparece permanentemente cuando hablamos de longevidad, siempre aparece la palabra inflamación. Luego hablaremos de esa palabra. Vale. Ese es un punto que quiero dejar muy claro. Segundo punto, ¿todas las grasas son malas? No. Porque también es otra leyenda urbana. Cuando la gente dice, yo no quiero comer frutos secos porque engordan. Sí. Y yo digo, bueno, pero es que los frutos secos tienen grasas saludables. Y las grasas saludables disminuyen la inflamación. Todo lo contrario. Y algo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, algo que antes una recomendación, incluso por las agencias sanitarias americanas, que recomendaban low fat diet. Hubo un low fat diet. Sí. Y claro, la gente en el low fat, todo miraban las cajas. Todas que las sea grasas. todo low Todas fat. las grasas. Low fat, Cualquier grasa. low fat, low fat, low fat. This is a low fat yogurt. Yo recuerdo en esa época que yo vivía en Estados Unidos, recuerdo ir al supermercado y todo era low fat, low fat. Y la gente que empezó a hacer con ese miedo a las grasas, por el tema de la patología cardiovascular, empezaron a comer más carbohidratos. Sí. ¡Wow! Y los americanos empezaron a engordar y a engordar y a engordar y a engordar. Sí. Pero es que claro, hay carbohidratos buenos y malos, lo mismo que las grasas buenas y malas. Sí. Entonces, carbohidratos refinados, bollería. Volvemos a los ultraprocesados también. Volvemos a los ultraprocesados. No es lo mismo que comer un whole grain, ¿no? Quizás a mí me sale aquello del anglicismo por esa época que viví, ¿no? Vida, sí. Pero pues los cereales completos, integrales, como le decimos aquí, pues estos sí se pueden aportar en la dieta porque estamos aportando fibra. Sí. Y el carbohidrato con fibra es sano. Sí, sí. Entonces el carbohidrato con fibra es fruta, es verdura, son legumbres, son frutos secos. Y en estos frutos secos, además de fibra, hay grasa saludable. Y en las legumbres hay fibra, hay componentes proteína. Es decir, lo que hoy hay mayor evidencia es que la longevidad se puede llegar a ser más longevo con lo que ahora llaman los plant-based diet, una dieta basada en plantas. Eso no quiere decir de que tengamos que ser radicales. No, pero un porcentaje muy alto de tu dieta. Tu dieta ha de ser basado en plantas. ¿Qué dices? Pues mira, una vez a la semana como carne, bien. O 2 veces a la semana como pollo, bien. Pero a ese pollo rodéalo de fibra. De plantas. O empieza, antes de comerte el pollo, empieza a comer pues una buena ensalada o carbohidratos sanos. Añade a tu dieta pues legumbres. ¿Cuántas veces a la semana se comen legumbres? Y dentro de la proteína, que obviamente hemos de comer proteína, porque si no la masa muscular, ¿de dónde la sacamos? No, la proteína. No, la proteína es fundamental. Que hay que exacto, pues la proteína, el pescado. ¿Por qué? Pues el pescado tiene omega 3. Y también omega 3 en las nueces. Omega 3. Lo que ocurre también es, además, yo le añadiría esa capa que dificulta en la sociedad actual, que es que de todo lo que estás diciendo, además intentar encontrar una calidad aceptable, por ejemplo, de pescado,
una calidad aceptable de verduras, una calidad aceptable de esa comida que también al final es parte de la propia medicina, ¿no? Claro. Entonces, disculpa, rebobinando. Vale, sí, algo me he dejado en el No, camino. no, 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 en absoluto. Esos aspectos de aquello que perjudica la longevidad, Ujú. los alimentos ultraprocesados, Los azúcares los azúcares y las grasas saturadas. Y a veces quizá no relacionamos tanto, y es parte también de lo que te quería preguntar en cuanto a eso que no le damos valor o le damos menos valor, como por ejemplo, y cada vez hay más evidencia de la relación directa con el sueño, por ejemplo, la calidad Total, del sueño, total, el nivel de estrés, las correcto. hormonas y los neurotransmisores y las sustancias que se derivan de ese estrés y que ahora yo relaciono con esa palabra que antes decías de la inflamación, ¿no? De ese estado de inflamación permanente, de esa predominancia de un sistema nervioso sobre el otro, etcétera. Entonces, el Lo has sueño... explicado muy bien. Sí, bueno, no, era parte de la pregunta, ¿no? Estos aspectos relacionados además con los que mencionabas en cuanto a la nutrición, lo que ingerimos, Es ¿qué fundamental, porcentaje es de fundamental. importancia Yo tienen? no sabría decir porcentaje, pero es uno más en el equipo. El sueño, y ahora últimamente, pues desde que tengo este anillo y mucha gente ya utiliza estos anillos inteligentes que te dicen toda la información, Sí, el sueño es fundamental para la reparación. Una de las, digamos, hay diferentes sellos del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? ¿No? Tenemos el acortamiento telomérico, las alteraciones epigenéticas, la disfunción mitocondrial. Hay 21 sellos de por qué envejecemos. ¿Vale? 21 es 21, 21 es o 21. sea, 21, hay 21 Sí, bueno, sellos. 21, que igual según si hay un autor, a lo mejor te leerá 22, pero en realidad todos están interrelacionados. Podríamos decir que hay como entre 9 y 11 principales y luego hijos, digamos, hijos de estos sellos. Y entre ellos, como están interrelacionados, pues no puedes hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Son muy transversales. Son muy transversales, vale. Pues dentro de estos sellos hay uno que habla de la autofagia. Sí, ¿Vale? La autofagia yo lo explico como... que también está muy de moda con todo el tema del fasting y del ayuno y Exacto, de porque es la los limpieza. hábitos de Es autofagia. decir, la autofagia, y para ponerlo sencillo, para los que no, estas palabras son complicadas, la autofagia es como los robots estos, la rumba y la conga, que hacen la limpieza, hacen la limpieza, pero en este caso, ¿cuándo hacen la limpieza? Por la noche, cuando estamos durmiendo. Claro, si dormimos mal, no tenemos el sueño profundo. No duermo, no limpia. Exacto. Si tú no duermes, es como decir cuánto rato de tu sueño ha sido reparador. Pues cuánto rato vino la señora de la limpieza, sin desmerecer a la señora de la limpieza, porque cuánto rato estuvimos haciendo nosotros la limpieza en casa. Sí, Pues claro, si has estado media hora, has estado una hora, has limpiado más o menos. sí, sí. Entonces, el sueño es fundamental para ser longevo. Por eso te decía que hay, yo creo que cada vez hay mayor conciencia, pero a veces pensamos que nos estamos cuidando mucho porque, por ejemplo, le prestamos mucha atención a la dieta y olvidamos todo el resto, o entrenamos y hacemos mucho ejercicio y muchos ponentes ya nos han dicho que al final también eso somete al cuerpo a una oxidación y a un envejecimiento que pensando en longevidad quizá ese entrenamiento no era mejor para ti. Y por eso te preguntaba qué elementos hay Bueno, que quizá no nos damos cuenta y exacto. están afectando directamente a la longevidad. El sueño ya queda clarísimo y el ejemplo que has puesto muy bueno, me lo voy a coger para adelante, como que no duermo, no limpio, ¿no? Mi cuerpo. Exacto. Y luego el estrés, que también lo has mencionado. Sí. El estrés es, podríamos decir, un detonante. Es la mecha encendida para que explote. Nosotros podemos tener diferentes avisos en nuestro organismo, ¿no? Diferentes avisos, pues por la mala dieta, por lo que sea. Pero en el momento que tenemos estrés, es como haber encendido la mecha para que la enfermedad aflore.
Me gustan mucho tus ejemplos y tus metáforas porque, de nuevo, hacen muy entendible algo que, en mi caso, por ejemplo, siempre das por supuesto, pero con esos ejemplos que has puesto, te puedo asegurar que me voy a acordar para siempre. Ah, bueno, genial, Para genial, siempre. genial, Para porque es siempre. que, bueno, en realidad es así. Hay mucha gente que, una de las cosas que yo, por ejemplo, también miro en las analíticas son el tema de los virus, ¿no? Mm. Y pues, ¿cuánta gente de repente le sale un herpes en el labio después de de estrés, Disgusto. de un disgusto o de algo estresante? Sí, sí. Bueno, pues hemos reactivado ese virus. Sí. Entonces, pues todo lo que representa encender esa mecha, hacer que ese virus se vuelva fuerte, porque yo me he vuelto débil, Ya. de alguna manera yo me vuelvo débil y el virus se le ocupa, por decirlo de alguna manera, que se hace fuerte. Ya. A todo esto que estamos hablando, siempre hay tiempo para cuidarse y para intentar estar mejor. Nunca es tarde, Nunca es tarde. nunca es tarde. Nunca. Y la ciencia dice que nunca es tarde. Nunca es tarde. Esa sería también una muy buena noticia para cualquier persona que piense en empezar a cuidarse No, y y que, aparte y hay que, no, y que casos, nunca piense que por la edad que tiene ya es tarde. ¿No? hay casos increíbles de gente que, bueno, en esto sí que diría yo que en las redes sociales he visto gente, obviamente puede haber algún falso, ¿no? Pero he visto gente que dices, jo, cómo estaba de envejecido, de obeso, de tal, y ha cambiado su estilo de vida y qué ¿Cómo bien está? está y cómo está. Señoras con 80 años que yo les veo haciendo Sí, 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 así, sí. así, Sí, sí, sí. así. Y dices, ¿cómo puede ser? Sí, sí. O que escalan. Ya sé que ahora quizás con la inteligencia artificial para nuestra, digamos, obviamente no toda la inteligencia artificial será buena. Hay muchos vídeos que a lo mejor vemos ahora que son falsos Sí, sí, son fakes y y son fakes. Aquí pero bueno, aquí estará, si te digamos, la sirve, dificultad de entender, ¿no? nosotros tenemos alumnos que son profesionales del ejercicio y que tienen clientes reales, que están en esas edades y que nos conocemos y vemos el trabajo increíble que hacen y que tienen personas, como tú has dicho, de 80 años haciendo algo que algunos de 60 o 50 no O podemos. incluso de 40. Yo me he dado cuenta de gente joven que dices, Sí, si no hacen nada de ejercicio ya están fofos. sí, 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 claro. Sí, sí. Pues cambiando de tema o yendo a un tema que en realidad creo que tú, además de todo lo que hemos hablado, es una gran experta, que sería todo el tema de la suplementación, de los complementos y de todo aquello que de nuevo ahora con las redes sociales, con las personas que aparecen hablando de lo que han hecho, con esas imágenes de personas famosas de Hollywood o de la música, ¿no? Hace 3 meses estaba así, ha hecho algo y mira cómo está ahora, ¿no? Y está la foto del antes y el después. Estamos todos como, a los que nos interesa la longevidad y todo este campo y la salud y la estética y lo que ahora estamos tratando, buscando soluciones mágicas en base a complementos y suplementos. Y te quería preguntar, antes de empezar a hablar de algunos de ellos, ¿qué hay de cierto y qué hay de moda cuando hablamos en general de los complementos, de los suplementos y de las sustancias, ¿no? Bueno, primero de todo quisiera dirigirme ahora, digamos, a ese oyente que está interesado por estos temas, que no hay que hacer lo que hace todo el mundo, que lo ideal es la personalización, que no todo el mundo necesita los mismos ni minerales, ni nutrientes, ni principios activos, que el más no es mejor, sino la dosis necesaria para cada persona en función de su estilo de vida, de su alimentación, de sus patologías, de sus disfunciones. Lo ideal es la personalización. Y tengo muchísimos ejemplos, obviamente porque tengo Tu trabajo. es mi trabajo, tengo muchísimos ejemplos. De hecho, la mayor parte, muchos de los pacientes que tengo son gente que ha empezado a escuchar pues todas estas redes sociales, ha empezado a suplementarse y de repente dicen, ostras,
quiero a alguien con criterio, Claro. que me lleve con Bueno, claro, criterio, claro. He dicho claro demasiado rápido, porque a veces, ¿no? Alguien con criterio que me diga si me tengo que tomar todo esto, si lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, incluso también me he encontrado con pacientes que me dicen de repente, mira, es que a mí me gustaría mejorar mi energía y me gustaría mejorar esto y lo otro, ¿no? Y tú mentalmente piensas, pues mira, le daría omega 3, le daría vitaminas del grupo B, empiezas a pensar en, según lo que te diga, ¿no? Vas pensando. Y luego siempre acabo diciéndoles, mejor si te hago una analítica, porque algunas personas de repente, por lo que les digo inicialmente, se comprarían unos suplementos y cuando les hago la analítica les reajusto. Le digo, mira, tú gracias a que comes tanto pescado no te hacen falta tantos omega 3. De hecho, ayer estaba mirando una analítica de un paciente que, bueno, que tiene la suerte de comer maravillosamente en los mejores restaurantes y que pasa de un día a otro mejor, que dices, los ha visto todos y los ha comido todos en los mejores sitios. Su analítica de ácidos grasos que encontré. El ácido esteárico elevado porque le encanta la carne sí, y al mismo tiempo el EPA y el DHA, los omega 3 EPA y DHA elevados porque come mucho pescado. sí, Pero en cambio no tenía tanto alfa-linolénico, que es el de las nueces. sí. Eh, cuando me encuentro en una situación así, o a veces hay otros déficits de otros ácidos grasos, les digo, mira, de lo que estás comiendo ahora, cómeme más de esto y menos de esto otro. Solo con la comida. Solo con la comida, sí, claro. Es decir, pues mira, si tienen un defecto de monoinsaturados y de ácido oleico, pues claro, le digo, come más aceite, toma más aceite de oliva o toma menos aceite de oliva, Ujú. porque puede ser que tenga un exceso de oleico. Y ese es el consejo que has dado al principio de esa personalización en Claro. base a lo que has empezado explicando en este podcast, que era interpretar adecuadamente unos datos Exacto, científicos como son los de exacto, una analítica. exacto. Y entonces tú puedes personalizar y decirle a aquella persona que le hace falta. Ahora, pues obviamente en el deporte se ha puesto muy de moda la creatina. Sí. Y que la creatina obviamente Te, sí te- va te- bien te- para la te masa muscular. te preguntaré, seguro, ¿Qué? por la creatina y el envejecimiento, seguro, porque ya no solo en el deporte, estoy viendo cómo se está prescribiendo en personas que no son deportistas y que la creatina pasa a ser ahora un suplemento dentro del ámbito de la longevidad, Sí, porque igual también que se ha visto algunos que otros mejora la memoria. antioxidantes, etcétera, Exacto. que ya directamente tienes que tomarlo, ¿no? Claro, Y pero te iba a si te preguntar por esto. si te pones a pensar en todo lo que deberías tomar, es que tomarías 50 productos al día. Es imposible e impensable. Ya has dicho que no lo recomendarías si no tienes la información previa de si a esa persona le hacen falta o no. Con Bueno, el claro, ejemplo que has puesto, si hace deporte, sí está bien que tome creatina, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede, pero ¿qué dosis? ¿No? Yo creo que al final no es solo qué, sino cuánto. sí, sí. Has dicho antes, menos, más no es mejor. Exacto, más no es mejor. Te puedo poner otro ejemplo, el ácido fólico, ¿vale? El ácido fólico, o sea, por ejemplo, para la longevidad, para mejorar, que no lo he dicho, la longitud telomérica, se ha visto pues que, por ejemplo, los donadores de grupos metilo son necesarios. ¿Cuáles son los donadores de grupos metilo? Pues la metilcobalamina, el metilfolato, la betaína, el SAMe, son donadores de grupos metilo. Y estos donadores de grupo de metilo son buenos para la longevidad. Se ha visto estudios que los donadores de los grupos metilos, digamos que incluso pueden mejorar la estabilidad de del ADN, etc. Vale. Pero si nos pasamos, Sí. podemos favorecer el cáncer. O sea, lo que podría Es ser una decir, solución se convierte en el problema por sí, la el dosis. ácido fólico, por ejemplo, la dosis recomendada habitualmente son 400 microgramos al día. 400, 500 microgramos. No nos pasemos de 1000 microgramos, porque ya estamos haciendo otra cosa.
que ya no es proteger nuestro ADN. Ujú. Entonces, el desconocimiento hace que la gente se suplemente Sí. y pueda llegar a ejercer un perjuicio, es decir, todo lo contrario de lo que quería hacer. Estamos en un momento en el cual, bueno, yo creo que siempre, pero ahora magnificado seguramente, buscando la píldora mágica, buscando la varita mágica y buscando al final la magia de pensar que voy a empezar a cuidarme, con lo cual voy a tomar todo esto, ¿no? Ujú. Y en eso te quería preguntar dos cosas, bueno, de hecho dos o tres más. Una de ellas, ¿habría algunos básicos en los cuales podríamos confiar? Entiendo que depende de lo que has dicho, de la personalización. Y por otro lado, actualmente aparecen suplementos mágicos de los cuales también quería preguntarte, como por ejemplo el NAT y todo este tipo de producto que está alrededor del NAT, que son parte de estos tratamientos del antes y el después de tal actriz y de tal cantante, ¿no? Bueno, yo creo que Entonces, detrás ¿cuáles de serían los esto, básicos y cuáles de estos que tú conoces bien realmente tienen más actualmente moda que realidad? ¿O si funcionan? bueno, sí decimos que lo fundamental es la personalización y que esto no me lo quite nadie de la palabra Sí, o de la boca. La vitamina D es una de las que yo veo más gente que si no se suplementa tiene déficit. ujú, Para mí, la vitamina D es un básico. Claro, la D la tienes que asociar a la K, D3 con K2, y claro, ya vas empezando como a sumar, y si además, y no sé qué, pero claro, depende de la medicación. Hay una cosa que no hemos comentado y que me parece fundamental, sí, y es que una cosa es suplementar a una persona que no toma ningún medicamento, sí, y otra cosa es suplementar a las personas que toman medicamentos, porque ya en sí mismos los medicamentos interaccionan entre ellos. claro, Y interaccionan también, o la respuesta a los medicamentos puede ser diferente en función de tu genética, que es lo que se llama la farmacogenética y farmacogenómica. ¿Vale? Si a eso le sumas los factores de estilo de vida, desde un salvado de avena que te puede inhibir la absorción de inhibir o retrasar la absorción de determinados fármacos, o un zumo de pomelo que puede de alguna manera inhibir alguna enzima de que se metaboliza alguno de los fármacos. Es decir, los alimentos pueden interaccionar con los fármacos que tomamos y cualquier persona que tome cualquier medicamento, antes incluso de suplementarse. Yo utilizo un software que introduzco los medicamentos que está tomando el paciente y automáticamente me dice qué alimentos o ingredientes naturales, yo que sé, el resveratrol, la berberina, el extracto de té verde, los que sean, todos estos principios activos que para mí considero que es para la longevidad, si tú me dices cuáles son, sí. y voy y vuelvo, pero volveré. Ahora hablaremos de estos. Vale, bueno, pues es muy importante el tener en cuenta que no hayan interacciones con los medicamentos. Entonces, ¿cuáles son esos principios activos que considero que son fundamentales para la longevidad? Pues siempre y cuando no sea a dosis altas, es que hay gente que se toma 500 miligramos de esto, 500 miligramos de lo otro, 500, y entonces empiezan a tener potes de colección, Sí. 500 de resveratrol, 500 de berberina, 500 de rodiola, 500 de no sé qué, 500 de no sé cuánto, se toma y al final gramos de todo, ¿no? Hay principios activos que yo considero que a dosis más bajas forman parte de nuestro impacto saludable para la longevidad. Positivo para la longevidad. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de tomarme 100 gramos de cebolla cruda cada día. Ya, Y no soy capaz de tomarme 1 kilo de fresas cada día. ya, Si hablamos de 100 gramos de cebolla, estamos hablando de pues 90, 80, depende de la cebolla, miligramos de quercitina. Si estoy hablando de 1 kilo de fresas, estoy hablando de a lo mejor 100, 200 miligramos de fisetina. Si estoy hablando de
3 té verdes, infusiones de té verde, pues estoy pudiendo hablar a lo mejor de 200 miligramos de extracto de pilocatequina galato. Obviamente no voy a tomar 2 botellas de vino para tomar el resveratrol adecuado, ¿no? Entonces dices, bueno, si yo quiero extraer esos principios activos que sí se han visto que son clave para esos sellos que eran del envejecimiento, y yo ahora los llamo sellos de la longevidad. Sí. Porque claro, si sabes por qué envejeces, en realidad podrías saber qué ingredientes he de tomar para lo que acelera el envejecimiento, retrasarlo. Retrasarlo. En mi caso, en el caso de cada persona. Sí y no. Hay unos genéricos, como tú me preguntabas, y son el extracto de té verde, el resveratrol, la berberina, el reishi, la astaxantina, el PQQ, una serie de genéricos que si no me los tomo a altas dosis, esas dosis me sirven como de soporte en mi día a día. Por eso, porque cada día no me puedo tomar 1 kilo de fresas. Sí, 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 sí. Pero sí que tengo que tomar fruta, porque cuando hablamos de ingredientes de un alimento, la vitamina C de la naranja o la vitamina C del kiwi, no es lo mismo tomar vitamina C que tomarse una naranja. Porque la naranja tiene otras cosas, tiene bioflavonoides, tiene fibra, es decir, el alimento es la base. No, el suplemento o el complemento no sustituye al alimento. No sustituye Lo nunca al complementa. alimento, lo complementa, por si se llaman complementos alimentarios porque complementa la dieta. Yo tengo que comer, la base es una alimentación con fibra, con fitonutrientes, con polifenoles y con los antioxidantes naturales. Pero si no puedo alcanzar, porque cada día no voy a ser monotema, porque tengo que hacer una alimentación variada, Sí. pero hay determinados polifenoles que se ha visto que tienen un impacto positivo en la longevidad. Yo puedo añadir eso a mi rutina diaria a unas dosis como si yo cada día me estuviera tomando ese kilo de fresas, Ya. pero sin dejar de tomar la fibra de las fresas, de las frambuesas, de lo que sea. Al hablar de envejecimiento y gracias por todo lo que ha aportado en esta charla, en este podcast. Luego le doy mis conclusiones. Desde luego, la personalización. Eso creo que ha quedado clarísimo. Yo esperaba soluciones mágicas y veo que no están. Hay que venir a verla. Entonces, ha habido un comentario que ha surgido un poco así como colateral y quería centrar una parte final de este podcast en esto, porque creo que no somos suficientemente conscientes, solo que cuando nos toca de cerca, ¿no? Como tantas cosas en la vida, ¿no? Y es la parte cognitiva, el envejecimiento que va en paralelo a la pérdida de capacidades no físicas solo, que vendrán después seguro, sino que empiezan con esa pérdida de capacidades cognitivas, la pérdida de la memoria, el inicio de patologías como el Alzheimer u otras, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esto? Pues en realidad es un tema muy importante. Para mí es uno de los prioritarios, uno de los que yo quiero mantener en la medida de lo posible mientras viva, y si puedo vivir con esa salud, creo que la salud cognitiva es muy importante. Y soy consciente que la mayor parte de la población no le preocupa tanto ese punto, y lo sé porque de alguna manera estoy relacionada pues por mi empresa Salengei con el tema de la suplementación. Sí. Y me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos un suplemento que es buenísimo, que lo he formulado yo como todos, para la memoria, y como que a la gente no le atrae ese suplemento para la memoria. Y no lo acabo de entender. No lo acabo de entender porque realmente el envejecimiento saludable no puede existir sin una buena memoria. Quizás para mí ha sido importante, o ya lo he tenido en cuenta desde el inicio, porque yo de muy pequeña he sido siempre, y sigo siendo, muy despistada. Y como podía salir al colegio con una zapatilla y un zapato,
Sí. Pues claro, cuando empiezas a envejecer, y en el caso de las mujeres quizás lo notan antes, porque con la menopausia el cerebro tiene muchos receptores estrogénicos. Y una de las cosas que nota la mujer con la menopausia es la pérdida de la memoria. Pero quizás, no sé si no se preocupan lo suficiente porque hay determinados antioxidantes que sí pueden ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. Ujú. Y como la propia, digamos, hay que mirar también que los niveles de homocisteína que hablábamos al principio, Claro, antes. porque si los niveles de homocisteína son elevados, si no tomamos unas vitaminas del grupo B que reduzcan esta homocisteína, pues también favoreceremos, digamos, el deterioro cognitivo. Y la cúrcuma, por ejemplo, que también se ha puesto muy de moda, Sí, no todas las cúrcumas funcionan igual. Esto es otro concepto también muy ya. interesante a nivel de los principios activos que se seleccionan. Hay una cúrcuma que se llama la Longvida, es un trademark de que se ha visto que atraviesa la barrera hematocefálica, va vía kilomicrones, linfa, cerebro, no pasa por el hígado, kilomicrones, linfa, cerebro, y digamos, de alguna manera es capaz de teñir incluso las neuronas y hace ese proceso, digamos, de antioxidante a nivel de limpieza, ¿no? O sea, un gran Eh, trabajo positivo. Sí, sí, sí. Entonces, los polifenoles, por ejemplo, los arándanos o los extractos, digamos, las proantocianidinas y determinados polifenoles, se hizo un estudio que se vio que las personas que tomaban uva y arándanos, es decir, la mezcla de los polifenoles de la uva y la mezcla de los polifenoles de los arándanos, podían llegar a retrasar su edad cognitiva a 10 años. Edad cognitiva, 10 10 años, tomando precisamente los 10 años es polifenoles. mucho tiempo. Claro, ¿No será quizá, y 25 años de experiencia en la clínica y con tu marca, etcétera? La pregunta es, ¿no será que nos preocupa más lo que se ve? Nos preocupa más el que hayamos cogido un poco de peso, las arrugas, que exacto, lo que no se ve, como exacto. es la memoria, que doy por supuesto que, bueno, que ahí está y que a mí no me va a pasar, o que no es tan evidente cuando hablamos de O se olvidan envejecimiento. de ir a buscar el complemento para la memoria. Ya, también. Entonces Cuando ya llega ese momento lo que ya necesitas pierdas la más. memoria, entonces ya no te acuerdas de que tienes que ir a Entonces comprar ya el está. suplemento para la memoria. Pues, doctora, muchísimas Gracias, gracias de Tony. nuevo por el tiempo que no me has dedicado a mí, se lo has dedicado con espléndidamente a todas las Gracias. personas, hombres y mujeres, profesionales y personas de la calle que nos van a poder acompañar escuchando este episodio o viendo este vídeo. Vamos a poner en la descripción todos los datos de la doctora por si después de haber escuchado o visto este contenido os interesa poder conocer el trabajo que se está haciendo y os interesa, desde luego, el tema de la salud y la longevidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tony, por invitarme y a todos vosotros que estáis hoy aquí.